Conseguí un trabajo en mis 20 años como trabajador de almacén en un almacén local. Estaba ubicado en el lado de una autopista, al final de la ciudad, lejos de todo. Siempre bromeábamos sobre la ubicación y por qué los dueños de la empresa decidieron construir el enorme almacén en un área remota y vacía de la ciudad. Probablemente solo fuera terreno barato con un fácil transporte desde la autopista, pero siempre se sentía un poco extraño llegar a un estacionamiento grande y vacío en medio de la nada todas las noches. Siempre trabajaba durante la noche con uno de mis compañeros de trabajo, a quien mantendré anónimo y llamaré Marcos. Nuestro trabajo consistía en desglosar y organizar los envíos del día y trasladarlos a sus respectivos lugares en el almacén para almacenarlos. Una vez que lo haces durante un par de semanas, se vuelve un trabajo muy repetitivo y fácil que hago medio dormido la mayoría de las noches. Marcos y yo éramos los únicos dos trabajadores nocturnos, por lo que algunos días estaríamos trabajando solos. Esto sucedió durante la semana de vacaciones de Marcos, así que estuve solo en el almacén de 11 p.m. a 5 a.m. todas las noches. Era una noche de miércoles y de inmediato noté algo extraño cuando llegué. Había un automóvil estacionado en el rincón lejano de este enorme estacionamiento vacío. Sus luces estaban apagadas y no parecía haber nadie alrededor, pero estar aquí en propiedad privada era muy sospechoso. Estacioné junto a la puerta de entrada. Entré y luego llamé a la policía para que viniera y echara un vistazo. Pensé que probablemente solo eran algunos adolescentes, o un automóvil descompuesto en la autopista, pero estaba en propiedad privada, y el hecho de que estuviera estacionado en el rincón lejano me dio una sensación extraña. 20 minutos después, la policía llegó a la puerta principal y me dijeron que el automóvil estaba vacío, sin signos de nadie cerca. Estaban bastante seguros de que también estaba descompuesto, así que llamamos a una grúa para que lo llevara y luego volví al trabajo. Mudé varios envíos, lo que probablemente me llevó alrededor de una hora, antes de ser interrumpido por un fuerte golpe en la parte delantera del edificio. Caminé rápidamente hacia allí, encendí las luces del frente y me acerqué a la puerta. Un hombre estaba parado detrás del cristal, mirándome con el puño en la puerta y lucía extremadamente cansado y agotado. Me acerqué y hablé a través del cristal. «¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? Esto es propiedad privada». El hombre me miró con una mirada disgustada. «¿Dónde está mi auto?», gritó golpeando la puerta. Traté de explicar, pero él seguía interrumpiéndome y poniéndose más agresivo, gritándome que lo dejara entrar al edificio. Amenacé con llamar a la policía, finalmente logrando que se callara. Retrocedió y me lanzó una última mirada loca antes de alejarse. Mientras volvía a trabajar, no podía dejar de pensar dónde podría haber estado ese hombre todo este tiempo. Pensé que tal vez había ido a una gasolinera para conseguir un contenedor para su auto, pero no podía haber caminado hasta allí y de regreso. Y si alguien lo hubiera llevado, habría vuelto antes de que remolcaran el auto. Realmente no podía pensar en ningún lugar donde el hombre podría haber estado que tuviera sentido. Apenas unos minutos después de volver a trabajar, otro golpe vino desde la puerta principal. Estaba frustrado y asustado, pero cuando miré a través del cristal, no esperaba ver a los mismos policías que estuvieron aquí antes. Dijeron que recibieron una llamada de la empresa de remolque sobre algunas cosas preocupantes en el exterior del maletero que, supongo, nadie notó antes. Me interrogaron sobre todo lo que vi y les conté sobre el hombre que vino buscando su auto. Se fueron poco después y no recibí actualizaciones reales hasta más tarde en la semana, cuando los policías regresaron con perros de búsqueda para explorar el bosque alrededor del almacén. Supuestamente encontraron sangre seca en la parte trasera del parachoques y una vez que obtuvieron una orden de registro, encontraron aún más sangre dentro del maletero. Creen que el hombre posiblemente salió a enterrar un cuerpo en el bosque cerca del almacén, pero hasta donde sé, nunca encontraron ninguna evidencia significativa. Sin embargo, el hombre nunca fue a reclamar su auto de la empresa de remolque y nunca volvió a aparecer, simplemente desapareció. Es realmente inquietante saber lo cerca que estuve de un posible asesino, y durante los últimos años trabajando en el almacén, me ponía muy nervioso trabajar por las noches solo. Sé que no era probable, pero siempre estaba en mi mente que el hombre podría regresar y tratar de hacerme pagar por lo que hice.
Estaba haciendo DoorDash tarde una noche, tratando de conseguir algo de dinero extra para mis ahorros. No estaba demasiado ocupado, pero estaba recibiendo algunos pedidos aquí y allá para que valiera la pena. Un poco después de la 1 a.m., recibí un pedido para un cliente a 30 minutos de distancia. Era un viaje largo, pero el pago era lo suficientemente bueno para que lo aceptara. Conduje hasta el restaurante, un lugar coreano local que parecía caro, y luego comencé a dirigirme a la casa. Al final de la ruta, me llevó a una parte bastante mala de la ciudad. Había estado aquí antes sin problemas, pero mientras conducía y miraba todas las casas deterioradas, comencé a sentirme incómodo. Cuando llegué a la dirección, estacioné en el lado de la carretera. Era una casa muy pequeña y antigua con un camino de entrada agrietado y destruido. Salí de mi auto y comencé a caminar hacia el porche con la bolsa. Justo cuando iba a poner la bolsa en el suelo, mi teléfono sonó. Después de no obtener respuesta, colgué rápidamente y terminé la entrega y me apresuré de vuelta a mi auto. Mientras encendía mi auto y me abrochaba el cinturón, escuché la puerta principal de la casa abrirse de golpe. Miré y vi a una mujer agitando los brazos en el aire y corriendo hacia mi auto gritándome que esperara. Fue tan extraño que me quedé congelado. Corrió hacia mi ventana y comenzó a golpear pidiéndome que la ayudara. Todavía no tenía idea de lo que estaba pasando, pero abrí la ventana un poco y le pregunté qué necesitaba. Dijo que su hija de 3 años estaba dentro luchando por respirar y que necesitaba que la ayudara. La mujer comenzó a subir por el camino de entrada y me rogó que fuera a ayudar. Aún en un estado confuso y en estado de shock, salí de mi auto y comencé a seguirla, pero mientras lo hacía noté que se volvía más callada y menos frenética. Comencé a pensar más ahora que la situación era menos caótica y repentina, y me di cuenta de lo extraño que era todo. ¿Ya llamaste al 911? Pregunté, deteniéndome en el camino de entrada. Se dio la vuelta y era como si sus lágrimas y su pánico hubieran desaparecido. Dijo que no había tiempo, y comenzó a actuar muy obviamente fingiendo entrar en pánico nuevamente. Parecía más una adicta teniendo un colapso mental que una madre preocupada. Inmediatamente corrí de vuelta a mi auto mientras ella seguía gritando, e incluso corrió de vuelta por el camino de entrada hacia la puerta del pasajero, e intentó abrirla. Encendí el auto de nuevo y retrocedí mientras ella trataba de correr frente a mi auto para llegar a mi lado. Una vez que estuve claro, lo puse en marcha y pasé por su lado, y en ese segundo que pasé por la casa de nuevo, vi a una figura grande parada en la ventana de arriba mirando todo el tiempo. Tan pronto como salí del vecindario llamé al 911 y les conté la dirección y la situación. Cuando recibí una llamada de vuelta de la policía, me dijeron que la mujer tenía una historia diferente, diciendo que solo salió para darme una propina en efectivo. También notaron que vivía sola sin antecedentes de tener hijos o adultos que vivieran con ella. Esto solo me horrorizó aún más sobre la situación, pero después de hablar más con el oficial, quedó claro que no se podía hacer nada. No había pruebas para ninguna de nuestras historias, y tratar de presentar cargos sería una batalla inútil. Además, los oficiales parecían cansados y no tenían ganas de lidiar con nada más que eso. Sabía que tenía razón acerca de no poder hacer mucho, así que todo quedó así. En mis entrañas, sé que ella estaba tratando de llevarme a la casa por razones oscuras, especialmente sabiendo que no tenía hijos. La parte más aterradora de todo después de saber todo, fue ver a esa persona dentro de la casa mirándolo todo, y sabiendo que esperaba inquietantemente a que entrara a la casa. Trabajé en un restaurante de comida rápida a las 24 horas hace unos años, cuando estaba en la universidad. El trabajo no era divertido ni agradable de ninguna manera, y la mayoría de mis compañeros de trabajo eran personas de mediana edad sin personalidad. Sin embargo, estaba estudiando en línea, lo que significaba que tenía más tiempo para trabajar, así que estaba haciendo al menos 40 horas a la semana, y después de unos meses, incluso me ascendieron a líder de turno. Lo que no me di cuenta cuando acepté la promoción fue que estaba firmando para ser oficialmente un empleado a tiempo completo, lo que significaba que podían hacerme trabajar en cualquier turno. Ni siquiera una semana después me asignaron el turno nocturno y ni siquiera pude discutirlo. Las noches eran una molestia porque sería el único allí,
Así que si el auto en el servicio de auto se acumulaba, estaría trabajando sin parar sin descansos. Por otro lado, a veces estaría completamente vacío y pasaría la noche de pie mirando mi teléfono. Esta fue una de esas noches. Estaba en la parte trasera de la cocina, sentado en una pila de cajas y desplazándome por mi teléfono, tratando de pasar el tiempo, cuando mi auricular sonó para avisarme que un cliente estaba en el servicio de auto. Me levanté, fui a la computadora y pregunté qué querían pedir. Nadie dijo nada, así que me volví y miré la cámara del servicio de auto, y el carril estaba vacío, sin autos en el servicio de auto ni siquiera en el estacionamiento alrededor del restaurante. El sistema nunca sonaba falsamente así, aunque había una ligera tormenta afuera, así que pensé que una gota de lluvia o un destello de luz debían haber activado de alguna manera el sensor. Me quedé junto a la ventana del servicio de auto durante unos minutos, y mi auricular sonó de nuevo. Esta vez miré rápidamente las cámaras y vi a un hombre caminando por el carril del servicio de auto. Llevaba una sudadera gruesa y una cubierta facial, pero caminó rápidamente fuera de la vista de la cámara. Donde estaba el restaurante no había ningún lugar más donde pudiera haber estacionado o caminado, a menos que estuviera caminando por el lado de la carretera principal. Miré las cámaras para ver si volvería, pero después de 10 minutos sin actividad, simplemente volví a mi teléfono. Pasaron 15 minutos más antes de recibir otro pitido, y cuando revisé las cámaras, ese mismo hombre estaba allí. Pero esta vez estaba parado en el carril del servicio de auto. ¿Puedo ayudarte, señor? Después de un momento, comenzó a recitar un pedido para una comida pequeña. No se suponía que debía atender a personas en el servicio de auto a menos que estuvieran en un vehículo, así que le dije que no podía aceptar su pedido. Se quedó allí dejando que la lluvia lo empapara mientras solo miraba la pantalla y no hablaba. Pensé en decirle que se fuera, pero no quería escalar las cosas si no era necesario, así que solo esperé. Después de un minuto, comenzó a caminar por el carril del servicio de auto hacia el lado del restaurante donde estaba la ventana. Me apresuré y cerré la ventana con pestillo, y ni siquiera un segundo después, el hombre apareció afuera. Todavía tenía su capucha y máscara puestas, pero parecía tener unos 40 años con el cabello negro largo y una mirada muerta en sus ojos. Me miraba a través de la ventana y se quedó afuera como si estuviera esperando que hablara con él. Había algo en su mirada que realmente me asustó y me impidió hablar. Luego dijo suavemente, «Ábrelo». Nerviosamente dije que no, y simplemente me quedé donde estaba mientras el hombre seguía mirándome. Volvió a decir sí, y golpeó la ventana, pero después de unos segundos, se dio la vuelta y mientras se alejaba, se escuchó un fuerte sonido de rasguño a lo largo del costado del edificio. Revisé las cámaras para asegurarme de que se hubiera ido, y afortunadamente no regresó durante la próxima hora de mi turno. Sin embargo, durante ese tiempo, estuve pensando en ese sonido de rasguño. Decidí sacar la basura al contenedor y echar un vistazo rápido. En el costado de la pared, debajo de la ventana del servicio de auto, había un largo rasguño que parecía haber sido hecho con un cuchillo arrastrándose a lo largo del edificio. Llamé a la policía después de eso, pero el hombre no pudo ser identificado a partir de las imágenes granuladas de las cámaras mezcladas con la intensa lluvia y la niebla. El hombre nunca apareció, y nunca sabré exactamente qué planeaba hacer esa noche, pero al ver que tenía un cuchillo listo en la mano, asumí que si hubiera tomado su pedido y abierto esa ventana, eso hubiera sido lo último que hubiera hecho en mi vida.